Hola amigos de Telecinca, la televisión de la comarca y para la comarca. Telecinca se ha desplazado a Barbastro y nos encontramos ante una persona muy querida por todos nosotros, Ángel Pérez Puello, Monseñor Obispo de Barbastro Monzón. Nos encontramos concretamente en la sala del museo y le damos las gracias a Ángel Puello, obispo de Barbastro Monzón, como bien digo, por la amabilidad que tiene de concedernos esta entrevista y estar un rato con él para conocerle mejor. Don Ángel, gracias por concedernos esta entrevista. Para nosotros es un honor y un placer poder estar aquí en su obispado, pues bueno, preguntándole un poco y conociéndole mejor. Bueno, gracias a ti y por mediación tuya y a través de tu canal, del canal Telecinca, el poder abrir las puertas de vuestra casa, porque esta es vuestra casa, en esta cajita mágica que yo suelo llamar al museo, porque aquí está recogido nuestra historia. Y como tú querías un poco conocer todos los entresijos de mi historia, es lo menos importante, porque lo importante es la historia de esta tierra donde Fraga hace justo 25 años se anexiona a lo que sería esta diócesis de Barbastro Monzón, que tiene como corazón el origen que fue Roda de Isábena. Entonces a mí me emociona porque, bueno, con mucha frecuencia yo me desplazo a Fraga y el año pasado prácticamente yo un día a la semana iba a Fraga y vivía y dormía allí para que de verdad todos los fragatinos tengan la sensación de que son parte de esta gran familia que es la diócesis de Barbastro Monzón. Bien, pues de todo ello hablaremos un poco, pero sí, vamos a conocerle un poco mejor. Ángel Puello. ¿Dónde nace Ángel Puello? Bueno, yo nazco en un pueblo de la provincia de Zaragoza que se llama Ejea de los Caballeros, que está a 30 kilómetros para que la gente se sitúe de Tudela, al lado de toda una comarca que se llama Las Cinco Villas. Soy el segundo hijo de una familia humilde, sencilla, Rodrigo y Carmen. Mi padre metalúrgico, trabajaba en Motor Ibérica, anteriormente en Marincha y anteriormente en Moreno, que era, pues, él era, entre comillas, forjador de hierro, y de alguna forma, pues, nazco en esa familia. Pero en esa familia acontece algo insólito, y es que a los 14 meses de nacer mi hermana, que es la mayor, pues una enfermedad, y ahora que tenemos lo de la pandemia, pues ahora entiendo con mucha más fuerza lo que tuvo que significar para mis padres, porque mi hermana pues tuvo la poliomielitis y eso marcaría definitivamente nuestra familia, y la marcó, como dirían algunos, para bien, porque aunque lejos de ser algo apetecible por nadie la enfermedad, de repente la enfermedad de mi hermana nos hizo a todos ser una única piña y familia unidos en torno a las necesidades que ella pudiera tener. Bien, ya hemos hablado un poco de su familia, porque esta pregunta también la tenía. Gracias por adelantárseme. Pero háblenos un poco de usted en aquella época, su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Pues como la de cualquier niño. Yo nací, ya te decía, en Ejea. Enseguida mis padres se trasladan a un barrio de Ejea que estaba casi a las afueras, ahora resulta que está en el centro, pero entonces eran las afueras, porque acababan de hacer 60 viviendas protegidas. Entonces, pensando ya mis padres en el futuro de mi hermana, pues aquellas viviendas para ellos eran como muy, vivíamos en la casa de mis abuelos, pero aquella casa era una casa labriega donde vivíamos en el primer piso y era más costoso el poder trasladar a mi hermana. Entonces la vivienda de las Sindicales, que fue el barrio al que fui a vivir,
pues era planta baja y allí mis padres podían tener y sacar a mi hermana con mucha más facilidad. Ese niño creció en un barrio de 60 familias que a mí me marcó profundamente, porque eran 60 familias jóvenes. Hoy lo procesas, en aquel momento yo lo viví. Y entonces vivir significa pues que allí había igual 60, 70, 80 críos en ese barrio pues jugando. Yo la verdad es que era malo en el deporte, pero como era bueno comiendo chocolate, pues yo llenaba los cromos de chocolate, los álbumes, y a mí me daban el balón de reglamento. Entonces con el balón de reglamento pues yo era el rey del mambo, porque sacaba el balón y entonces concitaba a todos los amigos. A mí me ponían de portero para que estorbara lo menos posible, pero todos jugábamos. Y si me enfadaba, que también a veces me enfadaba, cogía el balón y me iba. Es decir, un niño, yo diría que normal, que fui a las monjas mercedarias de la caridad, que eran y están en mi pueblo, pero entonces las religiosas mercedarias que tenían un colegio, pues era un colegio de niñas. Sí que aceptaban niños hasta la primera comunión, que era entonces a los 7 años. Yo, desde los 4 años, 5, 6 y 7, estuve con una parvulista que todavía vive y que está emocionada de mí, porque ¡ay, mi chico que ha llegado a obispo! ¡Madre mía! Era Sor Cecilia, religiosa mercedaria, y yo con esta palabra quiero también expresar mi gratitud pues a todo lo bueno que me dieron. Y a los 7 años hice la primera comunión. Háblanos de ella. ¿Cómo fue su primera comunión? ¿Qué sintió? ¿O qué? Bueno, háblanos un poco de ella. Bien, pues te voy a hablar de la primera comunión y no quería anticiparme porque la hice solo, a pesar de mi deseo, porque normalmente la primera comunión es uno de los sacramentos que se recibe junto con otros niños. Pero ¿qué ocurrió? Que yo tenía una deformación genética que era el paladar corto y la campanilla partida. Y mis padres, durante bastante tiempo, pues los 7 años de vida hasta la primera comunión, intentaron buscar por todos los medios de qué manera podrían corregirme esta deficiencia. Y coincidió que justo en el año de la comunión me operan en Madrid y afortunadamente en aquella circunstancia pues quedé perfectamente de aquella, diríamos, deficiencia física, y tuve que hacer la comunión solo en septiembre, pero pese a todo fue sin duda uno de los días más bonitos de mi vida, porque reunía a mis amigos y después hubo una chocolatada como era lo habitual. Ahora las primeras comuniones casi son bodas en pequeño, pero en aquel momento era celebrar la primera comunión. Me puse delante del altar en el momento que el sacerdote iba a repartir la comunión a toda la feligresía, y a mí me dio la primera comunión vestido ya de túnica de franciscano. Háblanos de alguno de sus amigos que recuerde que aquella época, los verdaderos amigos nunca se olvidan. ¿Alguna anécdota de algún amigo? Bueno, pues la verdad es que yo he sido siempre muy fiel a mis amigos, tanto a los de la infancia, del barrio de las sindicales, como después también, pues cuando uno va teniendo pues sus 14, 15 años, pues a los amigos, las amigas, los enamoramientos, las cosas que uno va viviendo y va sintiendo. Y verdaderamente la anécdota más significativa, yo diría, cuando vinieron al colegio, pues al colegio público de mi pueblo, de las escuelas nacionales, un grupo de, en aquel momento, hermanos de San Juan de Dios, y contaron qué es lo que hacían. De repente, al finalizar la entrevista que tuvieron con todos nosotros y la exposición de las cosas, dijo: ¿alguno de vosotros os queríais hacer hermano de San Juan de Dios? Y yo levanté la mano. ¿Quién me mandaría a mí levantar la mano? Y entonces todos mis amigos, tonto, pero tal. Yo me imagino que sería por el balón de fútbol. Pero yo dije, no, que el balón de fútbol lo dejaré. Ah, bueno, entonces ya nos da igual que vayas a donde quieras ir. Bueno, esta anécdota para mí marcó por otro detalle.
que también quiero subrayar, cómo mis padres, cuando yo llego a casa y comento que han estado contándonos los hermanos de San Juan de Dios cuáles son las actividades humanitarias que hacían con enfermos y ancianos, yo dije, yo me he apuntado. Y lejos de quitarme la idea a mis padres, lo que hicieron fue hablar con el sacerdote y aquel año mis padres me llevaron al seminario merced a la mediación del sacerdote y la beca que tuvieron que conseguir porque nosotros no teníamos dinero para ello. Bien, pues me alegro porque también esta pregunta la tenía recogida aquí y ha quedado súper bien contestada. Lo llevaron, empezó a los 10 años a cursar estudios y mi pregunta es ¿a quién tomó esa decisión? Que ya no lo ha dicho. Bien, pero empezó los estudios y estudió como muy joven. Háblenos ampliamente porque tienen muchos estudios, muchas actividades dentro de la iglesia y fuera. Háblenos un poco ampliamente de lo que fueron sus estudios. Bueno, voy a destacar sobre todo porque a mucha gente les llama la atención que como a los 10 años ya tú fuiste al seminario. Bueno, sí. Pues en aquel momento era como muy frecuente porque era cuando se empezaba el bachillerato. En mi pueblo había estudios profesionales, estaba el Instituto Laboral y entonces yo inicialmente, después de las escuelas nacionales, pues hubiera ido al instituto de mi pueblo y hubiera hecho una, diríamos, formación profesional. El hecho de que el sacerdote de mi pueblo, junto con otros 10 muchachos de la misma edad mía, nos llevara al seminario fue sencillamente, pues también por formarnos y porque pudiéramos libremente elegir aquello para lo que el Señor nos llamaba. Es verdad que la idea que yo tenía de cura, de hacer misas y de confesar y de visitar a los enfermos de 10 años, ha ido evolucionando a lo largo de mi vida. Pero para mí ha sido una etapa de las más bonitas porque tengo que destacar de mis formadores en el seminario, los operarios diocesanos que eran los que dirigían en aquel momento el seminario de Zaragoza, instituto al que después yo me sentí llamado a formar parte, pues en aquel momento yo destacaría la gran libertad con la que nos educaban. A mí me parecía sorprendente que nuestro formador jugara con nosotros, corriera con nosotros, hiciera bromas con nosotros y después, cuando había que estudiar, nos obligaba a sacar las máximas notas que podíamos cada uno. Por lo tanto, fueron años muy bonitos. Llegó la adolescencia, como a todos, y en un momento, y ahí tengo una anécdota muy bonita, que es, bueno, pues se ve que debía estar medio enamorado yo, o medio modorro, y entonces estaba mi madre, no me olvidaré, cosiendo al lado de la ventana de casa, dentro, y en un momento determinado dije, esta es la mía, aquí ya le voy a soltar a bocajarro que me quiero salir. Y le digo así a ella, oh, qué disgusto, ¿verdad? Si os dijera que me iba del seminario. Deja la aguja y el bastidor y me mira y me dice, hijo mío, eso es una decisión tuya. Bueno, lo que sí que es verdad, el disgusto que se va a llevar tu padre. Mi padre, que jamás yo había percibido que tuviera mayor interés o menor en que yo estuviera en el seminario. Sí, hijo mío, vete al cuarto nuestro. En el cuarto de ellos había un armario, había una puerta que era donde tenían la ropa de diario y otra la de vestir. Dice, vete a la de la derecha y coge el traje. Yo fui, cogí el traje y cuál no fue mi sorpresa cuando me dice mi madre, dale la vuelta a la solapa. Le doy la vuelta a la solapa y dice, ¿qué hay allí? Digo, una cruz. Esa cruz se la puso tu padre el día que fuiste al seminario. Y que sepas que todas las noches se hinca de rodillas a los pies del comodín de la cama, y entonces ahora ya hay unos cuadros así muy sofisticados en todas las casas, pero entonces había un crucifijo
y dice, y tu padre todas las noches reza por tu vocación. Yo guardé silencio y ya no sé más qué debió pasar, se me debió pasar la tontuna, pero aquello no lo he olvidado. Años más tarde, cuando yo le cerré los ojos y lo fui a amortajar y le puse el traje, evidentemente el traje era distinto porque era nuevo, pero la cruz en la solapa seguía estando. Aquello a mí me conmovió. Y ya no le puse la chaqueta, sino que esa chaqueta me la he quedado yo como sacramento. Pues muy emocionante, conmovedor. Y ¿qué podemos decir? Que estas cosas nunca se pueden olvidar. No se olvidan. No. Y fíjate, Ángel, que ahora es cuando más revivo y recuerdo, ahora que ya le cerré los ojos a mi hermana primero, minusválida, 40 operaciones, unos padres pobres que tienen que llamar a la puerta de todos los médicos. Por eso yo hoy, que me toca saludar a tantísimos médicos, cuántas gracias les doy a ellos de que tengan sensibilidad humanitaria, porque verdaderamente no les cobraban nada por todas y cada una de esas consultas, visitas, 40 operaciones, que se dice pronto. Sí, es una vida pues un poco basada en el sufrimiento. Pero fíjate que También la hemos vivido... El apoyo familiar también en esos momentos lo vives pues, con la dificultad y, vamos a decir, con la gravedad que eso conlleva, pero hoy tengo que decir que la fuente de gracia mayor que yo he vivido, la he vivido en mi hogar, porque ha sido la universidad de mi vida, porque donde he aprendido a amar, a sufrir, a aguantar, a trabajar, a conmoverme. Por eso yo, cuando a veces ahora me siento conmovido por cosas que te gustarían hacer, miro hacia atrás y digo, cómo mi padre fue siempre un hombre el mejor templado, profesor que he tenido. el mejor profesor. Yo también lo digo y eso lo comparto porque en mi vida semejante, más o menos, por lo que me está contando. Y muchas veces lo pongo como ejemplo, mi universidad en la vida, y le doy gracias a mis padres por enseñarme lo que me han enseñado, que es a trabajar, a luchar, a cuidar, a querer a los demás, a apoyarme, a ayudarle. También nos enfadamos cuando hay personas que las ven y tal. Bueno, lo digo porque mi vida no la que me he venido a buscar, sino la de usted. Conocerle un poco mejor, conocerle a fondo, y esto pues nos recompensa un poco esta entrevista. Háblenos un poco en profundidad de sus estudios, porque son muchos. Tengo muy... No creas, sí. tengo los normales. En cada momento lo que sí que es verdad que he ido estudiando en función de la necesidad que voy teniendo. Antes de ayer me ofrecían un máster en liderazgo social. Y decía, he dado tu nombre porque creía que eras el más indicado entre los obispos de España. Digo, no me iba a decir un taco, pero digo, no me fastidies. Dice, sí, y entonces tuve los estudios primarios, ya he dicho, primero en las mercedarias, después en las escuelas nacionales, para que veáis que he nacido más abajo, no cabe. Después fui al seminario, efectivamente en el seminario era bachillerato, hice cuarto y reválida. Tengo que decir que solo suspendí el primer año una asignatura, el resto fui muy constante, entre otras cosas porque tenía que sacar la beca. Si no sacaba la beca sabía que realmente no podía seguir estudiando, porque mis padres, con la ayuda de la parroquia y con la beca, podían cubrir pues, los estudios de un hijo fuera. Hice cuarto y reválida, apenas aprobamos 7 de la reválida de cuarto, entre ellos yo, pero yo me imagino que sería por chiripa. Sexto y reválida, de nuevo lo mismo, selectividad, y el obispo de Zaragoza dice, sois muy jóvenes, yo querría que hicierais una experiencia que... Digo, pues yo no me quiero ser cura. Digo, pues que, bueno, pues a ver qué... Y uno hacía electrónica del automóvil, y digo, ¿qué se me ha perdido a mí entre coches y tal? Si yo no tengo... Y yo hice magisterio.
Entonces comencé a hacer magisterio y hay otra anécdota para nuestros fragatinos, pues decir, claro, yo voy después de recién salido del seminario, de esos años, estoy hablando 56, 66, en el 76, 80 más o menos, claro, yo salgo del seminario, toda una vida centrada en, y en el curso de magisterio había 100 chicas y 5 chicos. Vamos, a mí se me hacían los ojos chiribitas, tanta chica guapa, joven y tal. Yo dije, guau, digo, este obispo mío me ha puesto aquí en el... Bueno, pues afortunadamente acabé el magisterio, hice teología y en tercero de teología se marchaba un sacerdote que era formador mío, al que yo he sentido como mi padre. Ha muerto ya en un accidente de tráfico, Paco Tejeda, y esa persona, cuando se marchaba, yo le dije, jo, si a mí me gustaría ser como tú, pero nosotros, los sacerdotes operarios, entonces aprendí que quienes me habían formado eran sacerdotes operarios, pues realmente pertenecían a una institución, una fraternidad, que se formaban pues de manera muy singular porque eran formadores de seminarios. Entonces fui a Salamanca, me invitaron a estar en Salamanca, terminé los estudios de Salamanca y después hice pedagogía y bueno, pues filosofía. Me enviaron a Tarragona. Efectivamente, primero fui a Plasencia. En Plasencia, al terminar en el 79-80, los estudios con 23 años, me dice el director general entonces de los operarios, 23 años no te podemos ordenar, pues te vamos a mandar a Plasencia, pues como cachicán, solíamos decir entonces nosotros, como aprendiz, como si fuera, diríamos, en prácticas. Entonces yo fui a Plasencia, Cáceres, que hoy está precisamente como obispo recién nombrado el director del CRETA, del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, y allí me ordenaron de sacerdote. Estuve solo un año y al año siguiente me mandaron a Tarragona. Tarragona estuve 5 años y me mandan a Salamanca, otros 5, y allí fue mi perdición porque ya hubo una asamblea de nuestra institución y allí fui nombrado secretario y coordinador de pastoral de nuestra institución. Sí, pero tuvo posteriormente muchos nombramientos, muchas actividades asignadas dentro de su trabajo ya. Bueno, fue el nombramiento de rector pontificio de San José en Roma por el clero, que le nombraron, bueno, rector pontífico. Es decir, que ha tenido muchas actividades, le han dado muchos cargos complejos y... Bueno, Ángel, lo importante en esta vida no es dónde estás, sino cómo te sitúas donde estás. En todos ellos, es verdad, ha habido 8 cambios. Hemos hablado de Plasencia, primer destino. Segundo destino al año fue Tarragona, 5 años. Después de Tarragona, otros 5 en aquel caso era director del seminario nuestro, del menor, de los operarios, y tutor y profesor de un colegio pues, de los más prestigiosos de Salamanca, Colegio Maestro Ávila. En ese año, al quinto, ya tenemos la asamblea y me eligen coordinador de pastoral dentro del Consejo General. Estuve 6 años y al 6.º año volvemos a tener asamblea y allí me eligen nada menos que director general de nuestra institución. Por 2 veces me reeligen, por lo tanto 12 años más 6, 18 años, y ya una vez que termino como director general de esta fraternidad, que son unos 200 y pico sacerdotes en todo el mundo, 17 países, y estamos trabajando en la formación sacerdotal y en el ayudar a la gente a descubrir su propia vocación, bueno, pues termino como un compañero más. Es decir, lo bonito de nuestra tarea como sacerdotes es que hoy estás aquí y mañana estás allá, hoy estás aquí como director y mañana estás aquí como portero. Lo de menos es dónde estás y lo que haces, sino
desde dónde te sitúas y cómo quieres a esa gente. Termino como director general de los operarios y me mandan a Madrid, a la conferencia episcopal. Y en la conferencia episcopal me piden que sea el director del secretariado de seminarios y universidades, que sería el que coordina, junto con el obispo presidente, que era el obispo de Tarrasa, todos los seminarios de España. Terminado el quinto año de allí, me mandan a Roma, al Colegio Español de Roma, que lo lleva y lo dirige en nuestra institución. Y allí apenas con 2 años me nombran obispo de Barbastro Monzón. Y ya llevo 8 años, pues ahora el día 27 saldría el nombramiento de mi 8º año. Bueno, ¿y qué supuso todo estos estudios, toda esta vida, esta agenda tan repleta de actividades como persona? No era fácil a veces acudir y llevar todo eso. ¿Cómo se puede sacar? ¿De dónde se sacan las fuerzas? Bueno, yo tengo que decir que deben ser del Señor, porque yo soy cagalambrias que no tiene más ni sabiduría ni fuerza que la que puede tener cualquier humano, pero cuando uno no trabaja para sí y cuando uno se dedica a los demás, es que yo creo que el Señor multiplica tu energía. Yo saco mucha energía, por ejemplo, en este rato que estamos tú y yo hablando, y me dice, pero descanse, Dios, si es que a mí esto me pone las pilas, porque a mí estoy, y ahora viene, y ahora... Bueno, y vienes y hablas con una señora que te plantea un problema de fondo, y a lo mejor que te supone a ti tener que estar, pero cuando tú ofreces tu vida en favor de los demás, yo creo que este es el secreto. Y lo de los estudios, pues siempre ha sido en función de prestar un servicio cada vez más cualificado. ¿Por qué hice pedagogía? Pues porque me dedicaba a la enseñanza y me daba cuenta, y ahora ya me noto desfasado, que si no estaba al día y que si no sentía y la psicología no podía captar un poquito lo que era la inquietud de los jóvenes. Entonces yo doy gracias a Dios porque en cada momento Dios me ha puesto en el lugar oportuno. Filosofía, psicología, teología, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien nombrado obispo de la diócesis Barbastro Monzón, proyecto en su agenda. Buena pregunta. Me dicen, ¿un día normal de usted? Digo, pues es que no sé si tengo un día normal, porque es decir, si tengo un día normal que me levanto muy temprano, que rezo, bueno, y además digo rezo, y es que las 24 horas para mí son de conexión, porque es decir, yo he descubierto que lo más humano es lo más divino, y ahora estando contigo, pero después estando hace un momento, he estado con otra persona tomando un café, y a veces los cafés, yo suelo decir café con guarnición, que son cafés con problemas, con inquietudes, con dificultades, con ilusiones, da lo mismo, pues todo eso te va llenando y te va dando la fuerza. Pues un día normal es que comienza abriendo uno los ojos y que en algún momento con el móvil en la mano, contestando los WhatsApp, se hace la 1 de la madrugada y me noto que a medianoche está la luz encendida, el móvil en la cama y yo antes lo hacía en el sofá, pero he preferido meterme en la cama porque por lo menos ya a las 2 de la mañana o a las 3 ya no tengo que desnudarme y meterme en la cama, que siempre es un... ¿Qué quiero decirte con eso? Cada día tiene su afán. Cada día, siendo obispo, yo no podía imaginarme lo variado, lo rico, a veces lo dificultoso, pero también apasionante que resulta ser el chico de todos. Y el chico para todo. Porque dices, es que, ¿y cómo han acudido a ti? Pues chicos, no lo sé. Digo, se ve que debían tener mi móvil. Ahora estaba sonando el móvil. Yo digo, bueno, pues y es que, y suena pues cientos de veces al día. El tema es que cuando tu vida la empleas para los demás, pues una cosa detrás de otra. ¿Y cómo llega? Pues
pues haciendo una cosa después de la otra. Ahora acabaré la entrevista contigo, cerraremos capítulo, grabaré la felicitación de Navidad, cerraremos capítulo, tengo una persona que viene a confesarse, la confesaré, cerraremos capítulo, comeré, después eso sí, si puedo me acostaré un poquito a la siesta, y después de acostarme en la siesta, que a veces lo que más me cuesta es cuando me invitan a comer y tal, digo, ahora ya esa media cabezadita que uno echa... 5, 15, 20 minutos, pero ese toquecito a nivel personal. Pero ahora yo me acuesto, Antiguamente lo hacía así en el sofá y tal, digo, pero ahora me acuesto y aunque no me duerma, pero por lo menos también me relajo. Es muy necesario. Y ya está. Y otra vez la tarde en marcha. Y puede haber, esta tarde, pues me parece que es preparar las felicitaciones de Navidad y así, pues cada día una cosa. Ayer tuvimos Consejo de Economía, 3 horas, pues discutiendo y viendo cómo, pues claro, es que la infraestructura de una diócesis es necesaria para poder hacer la pastoral. Bien, ya entramos en este mundo de lo que es su diócesis. Vamos a hablar un poco de ella. ¿Tiene suficientes sacerdotes para cubrir todas las necesidades? No. Te cuento los datos estadísticos. Digo no y sí. Y te lo explico y se lo explico a nuestros oyentes. Por eso también me alegrará que entendáis pues las lágrimas también de vuestro obispo interiores cuando a veces no puede responder a todas las necesidades que uno tiene. Cuando a mí me mandan a esta diócesis y el Papa me dice he pensado en ti, en qué pastor es la diócesis de Barbastro-Monzón, pues enseguida voy al internet porque curioso y paradójicamente de esta diócesis solo conocía Bielsa y Neta, donde yo venía en el campamento cuando tenía 10, 11, 12, 13 y 14 años, hasta cuarto de bachillerato, para participar en el seminario en lo que era pues, los campamentos de verano. Me dice el Papa, ¿y conoce? Es la única diócesis de Aragón que solamente he pasado por ella de camino, he parado en Ainsa, he comido el bocadillo y he seguido hasta Bielsa, Pineta, y allí hemos estado 15 días y vuelta, 4 años en lo demás no conozco nada. ¿Y cómo te situarás? Pues como en todas, queriendo y sirviendo. Si usted quiere eso, pues no pido más. Y entonces, pues yo, de la diócesis de Barbastro-Monzón, te digo los datos, 7.500 kilómetros cuadrados. Cuando yo llevo 80 sacerdotes, he cerrado los ojos ya a 35. Media de edad, 73 años. En este momento, yo uno de los logros que también quiero dejar sobre el tapete es el buen rollo, y lo voy a decir así delante de las cámaras, entre nosotros los obispos de América y de la diócesis de Barbastro, para aceptar que yo tengo una necesidad y ellos me ofrecen en este momento 16 sacerdotes que tenemos amprados. Esto lo entendemos, lo de amprado es que los tenemos en préstamo durante unos años para que nos ayuden también a reconstruir nuestra diócesis, porque nosotros estamos como armonizando todas las energías, como haría una madre cuando dicen, oye, que vas a tener huéspedes, como dicen en mi pueblo, que vas a tener huéspedes, y digo, si tengo un pollo, con un pollo no nos llega para ni un trocito a cada uno. Oye, pues sea una paella, oye, que lo distribuimos mejor. ¿Qué ha hecho este obispo con sus curas? Pues ahora en este momento tenemos 40 sacerdotes, porque 30 ya han muerto, 10 están prácticamente jubilados o enfermos, con 16 de fuera más 20 de dentro. Lo que hacemos es organizarnos en equipos, como si fueran misiones. Un equipo de sacerdote, otro equipo de sacerdote, otro equipo de sacerdote. ¿Y qué hemos hecho? Y esta ha sido la gran novedad, que el Papa en eso nos ha felicitado, porque realmente eso es lo que él pretende con la Iglesia, incorporar a los laicos en estas tareas
sinodales, llamamos, pero que es de corresponsabilidad, como pasa en una familia. En una familia, ¿qué ocurre? La familia no es el padre solo, ni la madre sola, ni los dos padres solos, sino que es los padres y los hijos. Y cada uno hace lo que buenamente puede y hasta donde buenamente puede. En este momento tenemos la diócesis organizada en 4 grandes comarcas, para entendernos. Nosotros le llamamos arciprestazgos, 8 unidades pastorales, que serían como 8 grandes parroquias, con 254 campanarios. Se entiende la imagen, ¿no? En 8 grandes parroquias, por ejemplo, Fraga es como la unidad pastoral, Bajo Cinca, pero en torno al Bajo Cinca, Belver, Zaidín, Alcolea, Albalate, Peñalba, ¿me entendéis? Toda esa zona. La conozco muy bien. Villanueva de Sigena, toda esa zona. Lo he visitado todo. Lo articula un equipo sacerdotal y un equipo laical. Y entonces, y ahí quiero dejar muy claro a nuestros televidentes del Bajo Cinca, que de verdad lo que más le cuesta a una madre es saber que en torno a la mesa no llega para todos y que uno se tiene que multiplicar y distribuir todo lo que no ha venido el hijo a comer. Yo le mando el tupper con la comida que yo había preparado, que yo no tengo posibilidad de atender todos los días con misa, pero sí que con los animadores de la comunidad no dejamos de visitar todas y cada una de las comunidades. Eso es lo celebrativo, pero ¿y en lo caritativo? Tantos ancianos que están solos, tantos inmigrantes que han llegado a nuestra tierra y muchas veces se ven perdidos, esas madres de estos inmigrantes que tienen que alfabetizar a sus hijos, pues de eso es de lo que la Iglesia también, en el ámbito de caridad, está haciendo. Ahora unas casitas que hemos hecho nuevas a través de Cáritas, precisamente como elemento social. Y tercero, muy importante, educar en la fe a nuestros hijos, los niños, catequesis de comunión, confirmación, matrimonios, todo lo que es la atención a los ancianos. Esta es la gran labor que la Iglesia hace. Muy bien, hablemos de los jóvenes. Los jóvenes pierden la ilusión o la esperanza y se convierten hoy en día, no todos, pero bueno, una mayoría muy importante en bandas organizadas que están causando mucho daño social. ¿Qué le diría a estos jóvenes? Pues lo primero que les diría es que creo en ellos y que saquen lo mejor de sí. Muchas veces estas maneras de actuar responden a reclamos de afecto que no han tenido o a estructura que no tienen. Me alegra, Ángel, que me hagas esta pregunta, porque mi gran ilusión, y tengo que confesar que la droga, no solo en Fraga, sino en toda nuestra diócesis, es preocupante. Y los consumidores primeros y principales son nuestros jóvenes. Cuando yo voy afuera a la cárcel a visitar a la gente de la cárcel como coordinador, me encuentro gente también de nuestras zonas, pero sobre todo me encuentro gente joven taladrada por la droga y que eso ya no tiene remedio. ¿Cuál es la ilusión de vuestro obispo? La ilusión de vuestro obispo con toda la diócesis es, y así lo vamos a hacer ya en Barbastro, en la casa de la iglesia, crear un rincón joven. Qué envidia me da cuando Wilson, vuestro cura, allá en Fraga, convoca a tantos jóvenes. Yo les invito a que vengan también aquí, ojalá vinieran y pudiéramos ir y pudiéramos interactuar, porque en el momento que empezaran los noviazgos y los amores y todas las cosas que suelen pasar en esa, pero tuvieran el espacio vital donde ellos pudieran ser ellos mismos, seguramente muchas de estas, diríamos, bandas organizadas disminuirían. Por lo menos es lo que yo creo, porque el joven, cuando a mí me toca bucear por su corazón, realmente es tan noble, tan bueno, tan deseoso de hacer el bien como lo soy yo o lo es cualquier persona mayor.
Sí. Nuestros jóvenes son espectaculares, pero muchas veces están dejados de la mano de Dios. Yo así lo veo, ¿eh? He tenido la ocasión de entrevistar a algunas personas de este tipo, estos jóvenes, y su resultado final, cuando han encontrado lo que usted, de alguna manera, no está comentando, no está diciendo, los ves cambiando y agradecido a esa ayuda que reciben. Me alegra que me lo preguntes porque sabes cuál es nuestro, diríamos, dinamismo. Es que estos muchachos jóvenes que están haciendo la confirmación sean ellos los monitores, los animadores de los más pequeñines, porque todo joven lo que necesita es sentirse útil y sentirse importante y que de verdad ellos los quieran y los queramos y los valoremos. Este domingo pasado hicimos la Nani Fiesta, más de 100 y pico chavales jóvenes aquí, unos y otros más pequeños con los padres. Era una gozada. Si necesitamos espacios de relación y el seminario, pero es que en Fraga querría yo también, ahora hemos puesto Cáritas en esos locales parroquiales, pero es que me gustaría que allí hubiera un espacio también para la gente joven. Sí, yo creo que se conseguirá eso. En Fraga están trabajando bastante bien en ese sentido, creo que lo conseguirán. Hago una pregunta un poco que la gente, mucha gente, se hace en la calle y así se la transmito. Dentro de la iglesia hay personas como sacerdotes que cometen errores y hacen mucho daño a los jóvenes y a la familia. Denos su opinión, ¿qué se debe hacer dentro de la iglesia? Bueno, pues yo creo que el Papa ha sido muy claro: tolerancia cero. Es decir, siempre el Papa ha dicho, con el pecado no transigir, con el pecador tener misericordia. Yo creo que esta es la actitud. A todos nos gustaría que ninguno de nuestros hijos nos viéramos envueltos en ningún acontecimiento del tipo que sea. Pero si se da, lo que hay que hacer es sanar lo que está herido y zanjar lo que está muerto y enterrarlo. Yo así lo plantearía, pero no sin sufrimiento. Y de hecho, pues en todas nuestras casas pues suceden cosas de las que uno le gustaría poder pasar página. ¿Qué opinión le merece en esta situación la política de España? Buena pregunta. Pues te voy a contestar con palabras... A nivel de presidente, a nivel de gobierno, a nivel de oposición, la política general en España. Pues mira, yo te voy a contestar, no sé si a la gallega, pero te voy a contestar con palabras del Papa Francisco. La política es una de las vocaciones más sublimes porque les toca administrar lo público, pero muchas veces, y ahí lo dejo con puntos suspensivos, no sé si somos responsables y conscientes de que estamos para servir, no para servirnos de los demás. Yo cuántas veces, y yo ahora ya no me callo y digo, perdona, que tú lo que haces es repartir, compartir lo que los demás te damos, porque es verdad que está establecido unos impuestos para que la sociedad supuestamente del bienestar favorezca a todos, pero si tiene que favorecer a alguien en especial, ha de ser a los más desfavorecidos. Y tengo que decir con orgullo que en este momento la Iglesia es la que ha entendido realmente este papel a través de los medios sociales que tiene, Cáritas, Manos Unidas, Pastoral de la Salud, etc. Hablemos de la justicia. ¿La justicia es igual para todos, ya que es el sustento de la democracia? Con la situación en la que estamos a nivel nacional con la justicia, los problemas que están originando unos y otros, y esto de alguna manera perjudica al pueblo. Pues tendría que ser, y es precisamente lo que la gente de a pie, entre los que me encuentro, creemos y desearíamos, que los tres grandes poderes quedaran bien diferenciados y que no hubiera interferencias, porque al final, si no, se convierte
intereses encubiertos para favorecer mi propio. Yo cuando he tenido que acudir a la justicia, acudo precisamente como árbitro imparcial, porque si tú y yo no llegamos a un acuerdo en cosas que nos parecen obvias, que haya un tercero que nos pueda decir, Ángel, yo creo que el matiz que tú planteas y el que plantea el otro Ángel se podría llegar de esta manera. Y yo creo que nos favorecería enormemente, porque al juez es al último que habría que acudir, porque previamente tendríamos que educarnos en el respeto, en la tolerancia, en la diferencia de criterios, en que no quiere decir que tú que piensas de forma distinta que yo, tú seas mi enemigo, sino que muchas veces lo que necesitamos es hacer converger las posiciones, me parece a mí. Hablemos un poco sobre la guerra de la invasión de Ucrania, que se hace o se puede hacer para, bueno, a todo el mundo, este genocidio que está haciendo de muertes y de hambre y tal, por un señor llamado Putin. ¿Qué podemos hacer para poder evitarlo de alguna manera? Y dentro de la Iglesia, un poder mundial, tiene una influencia mundial. ¿Qué se puede hacer para evitar todo eso? Que no ocurra. Bueno, pues de alguna manera te he respondido anteriormente y yo creo, y en esto vuelvo a poner voz al Papa Francisco, porque me parece que es hoy el gran profeta de nuestro tiempo, que lo que es realmente sorprendente es que en el siglo XXI personas humanas no sean capaces de llegar a cualquier acuerdo de otra manera que no sea con la fuerza. Para mí me da igual el tipo de violencia que se emplee. ¿Me explico? Por lo tanto, para mí sobra todo tipo de violencia, porque en la vida todos tenemos cabida y todos tenemos posibilidad de desarrollarnos. Entonces, me parece, cuando menos, extraño y paradójico que en el siglo XXI de las grandes, diríamos, alcances tecnológicos y científicos y mediáticos no seamos capaces de convivir juntos. Pero yo creo que nuestra sociedad está enferma de valores trascendentes. Es decir, lo que hoy necesita la humanidad es de una inyección de eternidad, de altruidad, de generosidad, de vivir por los demás. Si es que nos hemos confundido, hemos cambiado el centro que Dios puso, que era la persona, y lo hemos convertido en las cosas. Entonces nos peleamos por las cosas, nos peleamos por el poder, nos peleamos por el puesto, nos peleamos porque yo te considere a ti de manera distinta como los demás, pero si tú para mí eres simplemente esa persona con la que yo me relaciono, Ángel, ¿para qué más? Y en estos casos, en estas guerras, en estas situaciones, el que verdaderamente sufre es el pueblo sencillo, llano, los niños. Siempre sufre el más débil. Pero una guerra, todos somos perdedores. Todos. Incluso el que gana, supuestamente. Y en cuanto a aquellos países también tercermundistas, por decirlo de alguna manera, donde muchos también son mártires de guerra, de enfermedades, de violencia, de hambre, desde la Iglesia, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se hace? Ostras, se hace mucho. Bueno, pues yo creo que es desde la Iglesia desde donde se está haciendo. En primer lugar, los misioneros. Y en segundo lugar, las ayudas humanitarias que desgraciadamente llegan diezmadas porque los mismos países pasa franquicia por cada uno de los países. Yo, cuando tuve que mandar un contenedor la primera vez, me quedé sobrecogido de lo que pusimos en origen y lo que llegó a destino. Con eso te lo estoy diciendo todo. Pero me parece que en este momento de aquellos países, la gran lección de humanidad que nos están ofreciendo, cuando yo
he tenido la oportunidad, siendo director general, de visitar aquellos países. Yo miraba los ojos de aquellos niños y a mí me taladraban el alma, te lo confieso de verdad. Decía, no puede ser una persona que no tiene nada, lo agradecido que es cuando yo les regalaba unas catiuscas que digo, la madre, y se las ponía como si fuera el mejor zapato de vestir. Y yo decía, y unas gafas que me acuerdo que llevaban varillas sin cristal y ellos las llevaban como si fueran el mejor precio y unos balones que ellos se hacían de tela, cuando les llevabas el balón del reglamento o del Madrid o del Barça, es que alucinaban. Qué capacidad de gratuidad y de alegría tienen los que no tienen nada. Y en favor de aquellos sacerdotes, en este caso, y misioneros, donde exponen sus vidas por los demás, ¿qué les debemos de matar? ¿En qué podemos ayudarle? ¿Qué nos pide? Hombre, pues yo creo que lo estamos haciendo ya en la medida de nuestras posibilidades, aquí y allí, y es la solidaridad. ¿Cuántas veces dicen, si es que los curas no hacéis más que pedir? Es verdad, lo digo, no hacemos más que pedir para los otros, que esta es la diferencia. Para los demás, que esta es la cuestión cualitativamente diferente. Y yo, presentando la campaña de Cáritas el otro día, el día de Navidad, pues decía que realmente lo que te sobrecoge es, primero, las nuevas necesidades que hoy están apareciendo, que te quedarías alucinado viendo gente de traje, gente que ha cerrado con la pandemia su negocio y que en este momento no tiene para poder llevar a la mesa la comida para sus hijos, o el estudio para tal, o la dignidad de un trabajo, o cualquier otra situación, pues ante una situación de ruptura familiar o matrimonial, o no, tener las posibilidades. Y entonces dices, nosotros todo lo que hemos recibido lo compartimos, y te preocupa enormemente cómo las administraciones, en muchos casos, tranquilizan su conciencia diciendo, ya te doy 15.000 euros y tú ocúpate de todo, pero ahora te los voy a quitar, porque ahora yo los voy a repartir de otra manera. Están en su derecho de repartir como ellos crean, porque a ellos se les ha pedido esa responsabilidad. Nosotros lo hacemos de forma subsidiaria, y me gustaría dejarlo muy claro. Es decir, el cristiano hoy es el único que está generando esperanza en todos aquellos que sin duda les han cerrado todas las puertas. Y yo creo que todo lo que nosotros recibimos por caridad lo trasladamos a la gente en actos de servicio, de generosidad y de empleo y de desarrollo. Usted tiene ocasión de verle muy a menudo. ¿Cómo está la salud de nuestro Papa Francisco? Hombre, yo a menudo tampoco lo veo. Lo necesita. No lo veo más que por la tele, a menudo. Pero la última vez fue cuando estuve con él, como estamos tú y yo ahora. Y la verdad es que lo vi de cabeza espectacular. De pierna me dijo, espera que me tengo que poner de pie. Y se puso así y dice, ahora. Y yo casi me pareció como con mi padre, que había que darle el empujoncito, hasta broma, ¿no? Sí. Pero como para decir, arranca. Pero de cabeza está espectacular. De piernas, aunque él dijo el otro día que no se gobierna con las rodillas, sino con la cabeza, lo cual lo estaba diciendo todo, ¿no? ¿Qué cambios ha hecho en su pontificado y qué le queda por hacer? Solo Dios lo sabe, porque Él es el que tiene las riendas, y esto es lo más bonito también de la Iglesia, también de este pobre aprendiz de pastor, y ojalá nunca deje de decirlo, porque querrá decir que 8 años no son suficientes para creerse uno que se lo sabe todo. Pero en el caso de él, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo y como lo tenía que hacer, que no es fácil. No es fácil. Y ya me estás entendiendo, sí. Y nuestros oyentes que son inteligentes también lo ven. Entiendo. Porque podía haber mirado para otro lado
y poder pasar un pontificado diciendo pues qué bueno, qué humano, qué sencillo, qué cercano, qué tal. No, pero ha renovado la curia, ha renovado también y ha puesto en clave de sínodo toda una iglesia, que es una verdadera revolución, pero una revolución necesaria. ¿Cuándo nos visitará? ¿Cuándo nos visitará a España, por ejemplo? ¿Cuándo Lo que le leí yo ayer o antes de ayer es que él solo ha visitado los países de Europa más pequeños. Con eso nos ha dicho todo, quiere decir que nos considera de los grandes. Sí, por la influencia que tiene, que pueda tener. Pero lo invitaremos a Barbastro Monzón Fraga y entonces ya allí vamos. Que desde aquí algunos medios estamos pidiendo su presencia. ¿Verdad? Aquí en Barbastro, ¿por qué no? Sí. Pero hay que hacérselo a través de algo que le va a tocar el alma, y es los inmigrantes. Porque nuestra diócesis, si hay algo que tiene valioso, y ahí es la puerta, vosotros sois con el tema de la fruta. Cuando yo llegué la primera vez, fue una de las cosas que me salió del alma ir a ver los lugares donde viven nuestros inmigrantes. Y me alegra que se han ido dando pasos. Y en este momento, con las autoridades, igual hay que decir una cosa que otra, yo creo que se están dando pasos muy significativos en la dignidad de las personas que vienen, especialmente las mujeres, especialmente los niños. Y eso lo está haciendo Cáritas de manera inigualable. Hablemos un poco de la pandemia. ¿En qué medida ha marcado la vida dentro de la Iglesia esta pandemia? Pues todo, porque ha habido un antes y un después. Pero yo estoy convencido que aunque a los hombres nos cuesta entrar, la pandemia nos ha dado una gran lección, aunque algunos se resisten a aceptarla, y es que ha colocado al hombre en su justo lugar. El hombre es criatura, que no es poco, es criatura amada, amada por Dios. Y lo que nos cuesta es aceptarnos criaturas y por lo tanto limitados, frágiles, humanos, que no somos Dios, pero lo que nos hace falta también es una sobredosis de ternura. Esa ternura de la que habla el Papa, que muchas veces nos cuesta tanto el poder dar a las personas que están a nuestro lado. Y el mundo cambiaría si empezáramos cambiando la óptica nosotros. El cambio climático. ¿Lo tenemos controlado o estamos de alguna manera agravando y destruyendo nuestro propio planeta? Pues yo no soy técnico, eso que hablen los técnicos, pero me da la impresión, y solamente es la impresión, de que a veces con determinados tipos de elementos disuasorios lo que nos intentan es acallar la conciencia para hacernos más, iba a decir entre comillas, abocenados, y que todos tengamos que hacer lo que alguien les dice, porque resulta que... Yo creo que Dios es tan grande, que ha hecho las cosas tan bien, que si fuéramos capaces de tener más hijos, de tener una familia como Dios manda, y nos quisiéramos más, seguramente hasta nos sobraría para repartir. Y ahora estamos condicionando la vida, la familia y los recursos a una serie de tópicos que yo no soy técnico y me libro de hacer ningún comentario, que ellos den la respuesta, pero que a nosotros nos dejen vivir. El ser humano, de alguna manera valoramos lo que significa, un poco en la línea de la pregunta anterior, la naturaleza, porque vivimos y vivimos de ella, la sabemos valorar. Me alegra que me digas esta pregunta, porque ahora voy a lanzar para todos los del Bajo Cinca una oportunidad única, y es veniros a la parte norte de nuestra diócesis. Hay una naturaleza espectacular, hay un patrimonio singular, y nuestra manera de ser como personas es tan acogedora
que es que yo creo que cuando pensó Dios en el paraíso, pensó en Aragón, en el Alto Aragón Oriental. Quiero decir con esto que evidentemente, y el Papa de nuevo ha puesto el dedo en la llaga, porque yo que he ido, por ejemplo, a Colombia y he ido a la zona de Ixmiquilpan, donde está todo el tema de la selva, el mismo obispo me decía con gran dolor cómo hacer entender a quienes nos gobiernan que realmente los bosques o la selva es algo que tenemos que preservar. Y muchas veces nos venden una cosa, pero después hacen otra. Y para finalizar, en cuanto a la pregunta... No, que yo estoy encantado de estar contigo. Sí que me gustaría preguntarle, ¿qué es mejor, qué es más bonito, qué enriquece más, el hablar o el escuchar? Yo hablo mucho, pero creo que lo más y lo mejor es escuchar. Porque Dios nos ha puesto 2 oídos y una boca. Siempre que escuchas, te enriqueces. Pero además alguien me dijo, y creo que tiene razón, que una conversación la domina quien más calla. Yo no me lo acababa de creer, pero debe ser verdad. Cuanto más callas, más te sitúas en el corazón de tu interlocutor. Creo, Hoy en día, lo estamos viendo en cualquier conversación familiar, social, etc. Pues bueno, antes de que termine de exponer la persona lo que quiere comunicarle al oponente, ya la ha cortado sin saber lo que le quiere comunicar. Eso me pasa a mí a veces. ¿Sí? Tengo que cuidar y medir, porque ya estás... ¿Cómo dices eso? ¿Pero cómo también? Te lo comerías. Hay una dinámica muy bonita que yo lo solía hacer con los jóvenes y era una especie como de diálogo entre tú y yo te tenía que repetir antes de contestarte lo que tú me habías dicho. Uy, amigo, lo difícil que resulta. Sí. Ángel, tú me has dicho que si es más fácil decir que, pero yo te digo que, y tú me decías, Ángel, tú me has dicho que, pero yo te voy a contestar, porque significa primero escuchar, segundo procesar y tercero decir. Pero bueno, hay que escuchar y después también hablar, porque hoy necesitamos hablar desde el corazón y con las gafas, ver con las gafas de Dios. Entramos un poco en la Navidad ¿cómo la celebramos? ¿O cómo la deberíamos de celebrar? Buena pregunta. Yo creo que lo que hay que celebrar es lo que celebramos, y lo que celebramos es el misterio más grande que la sociedad haya podido imaginar nunca. Cualquier otra cultura, cualquier otra religión, evidentemente, nunca un Dios baja a la historia, se hace uno de nosotros para salvarnos a nosotros. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, decía, el pastor que se hizo cordero para salvar a la grey. Qué bonito. Pues nosotros celebramos al Dios que se hace tú para que tú seas Dios. ¿Qué más podemos celebrar? Y ojo, que entonces la alegría, el subidón, nace de dentro. Todos estos subidones artificiales son efímeros, porque son momentáneos, para el subidón del momento, con además sucedáneos que la gran mayoría de las veces después nos dejan con el corazón vacío. Y hablan a los niños del Belén, el significado del Belén, al pequeñito, porque casi se hace el Belén y muchos de ellos pues no saben... ¿Cómo me alegra que me preguntes esto? Porque al margen del Belén yo siempre les suelo decir a los niños de catequesis, yo te traía también una tablita que es un icono, porque hoy las casas tenemos 100.000 cosas, pero yo a todos los niños les digo, tenéis que tener el rincón de Jesús. Porque vas a cualquier casa, y antiguamente, por lo menos en la mía, en el dormitorio de mis padres estaba el crucifijo aquel que se hincaba mi padre todas las noches para rezar por mí.
pero es que hoy no tenemos ningún gesto de tipo religioso. Y yo suelo decir, a los mayores también, digo, al lado de la tele o al lado del ordenador y tal, en la estantería, ponte uno de los estantes, 2 o 3 figuras, las que a ti más te motiven. Y cuando estés modorro, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí con mucha frecuencia, o estés triste, o a veces estés apesadumbrado, o estés preocupado, o a veces decir, ¡ay! No se darán cuenta que lo que estás haciendo como una madre es lo mejor para... Bueno, pues cuando en esos momentos uno a veces el corazón se pone el centrifugado un poco fuerte, miras, haces 3 inspiraciones y 3 expiraciones diciendo, Señor, piedad, Señor, piedad, Señor, piedad. Cuando estás modorro, pero cuando estás bien, Señor, gracias, Señor, gracias, al ritmo de la respiración. Y te deja bueno, mirando a ese rincón de Jesús. Por lo tanto, el Belén, pues es una expresión de lo que de verdad nosotros creemos. Creemos que alguien por amor nos amó, alguien por amor nos salvó y alguien por amor nos sigue sosteniendo. Navidad, dulce Navidad. ¿Y usted dónde? ¿Con quién la va a celebrar? Buena cosa, veo que está aquí Aspen, me podría contar ella lo que yo ya le he contado, dónde la voy a celebrar. El día 24 seguramente iré al hospital, después del hospital iré a la residencia de los ancianos de Barbastro, después me iré a Monzón, celebraré la Navidad, la misa que llaman del pollito, porque no llega gallo, allí, después me vendré a celebrar con los sacerdotes el día de Nochebuena y me volveré a Monzón a celebrar con las clarisas la noche del gallo, esa sí que del gallo. Y al día siguiente a Zuera con los presos, para celebrar la Navidad. Y me volveré a Fraga, para comer con mis curas de la unidad pastoral de Fraga, que don José, pedazo de cura, que os han mandado el obispo a vuestra zona, realmente ha generado una fraternidad de curas y de animadores que sin duda en unos años, si esto permanece, vais a notar la diferencia. Solo os voy a pedir una cosa, y estoy mirando la cámara fijamente, y es que os dejéis querer. Fraga es parte constitutiva y esencial de esta diócesis. Si Fraga y Barbastro, con Monzón, realmente y Minefa, están en la onda de este cambio que el Papa Francisco nos invita, estaremos a millón. Y todos nosotros seremos corresponsables con una diócesis verdaderamente ministerial, es decir, de servidores, donde los laicos, los consagrados y los curas con su obispo seremos una única y misma familia. ¿Quiere comentar algo? Vaya, al final estaremos muchas horas, porque hay muchas preguntas también que hacerle. Tendremos otra ocasión y cuando tenga otro poco de tiempo también quizás le pidamos otra entrevista. ¿Quiere comentar algo más de lo que yo, dentro de mi ignorancia, no haya preguntado? Lo que quería comentar era lo que acabo de decir, porque quería decirle a los fragatinos, bueno, ahora tú vas a tener oportunidad, o vosotros vais a tener oportunidad de ver el museo, de ver también la catedral, de estar aquí, que tendríamos que ir como estableciendo senderos de ida y vuelta, de tal manera que la mitad de las cosas las hagamos en Fraga, la otra mitad las podamos hacer en Barbastro, la otra mitad las podamos hacer en Monzón, y que de alguna forma con Minefa todo nos sintamos una única diócesis. Es una diócesis que no tiene ninguna capital, todo es rural. Bendito sea Dios. Es de las pocas cosas por las que ahí el Papa me ganó. Bueno, pero le he mandado, usted pedía una cosa humilde y sencilla, todo es rural. Qué bendición. Pero eso también nos tiene que ayudar a mirar hacia el corazón, y el corazón de nuestra diócesis está en Roda. ¿Cómo me gustaría hacer un día, yo creo que no tardando mucho lo vamos a conseguir, un día festivo en Roda? Lo hicimos con los jóvenes al principio de mi estancia aquí,
Me gustaría que una de la asamblea de toda la diócesis la pudiéramos hacer en Roda de Isábena, que es el corazón, y todos pudiéramos sentir cuál es el brazo de esta diócesis derecho, cuál es el brazo izquierdo, cuál es la pierna derecha, cuál es la pierna izquierda y cuál es el tronco, porque el corazón lo tenemos claro. Quiero dar las gracias por concedernos esta entrevista que ha sido muy enriquecedora para nosotros y estoy muy seguro que para los televidentes también lo será. Que Dios le ilumine y que todo aquello que se proponga lo pueda conseguir y tenga éxito en ello, porque el éxito de usted será nuestro éxito también, de todos nosotros. Gracias y le deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y llegando a este punto, también le ofrezco las cámaras de Telecinca, de la comarca del Bajo Cinca, para que, si lo desea, felicite a todos aquellos televidentes. Bueno, pues te iba a decir gracias por haberme abierto esta ventana a través de la cual yo puedo adentrarme en vuestro hogar y deciros gracias por ser precisamente el mayor y mejor regalo que Dios ha hecho a la humanidad a través de ese Dios que nace en tu corazón. Porque tú eres la mejor fotografía de Dios, por lo tanto no hay que esperar ni montar ningún Belén, el Belén eres tú. Y cada vez que se pronuncian las palabras sagradas en la celebración de la Eucaristía es Navidad, porque Dios sacramentalmente se hace uno y después anida y se hospeda en nuestro corazón. A todos los televidentes, felicidades y gracias por ser como sois y por querer tanto y rezar también tanto por este obispo que buena falta le hace. Que tengáis un fecundo 2023. Monseñor Ángel Javier Pérez Puello, obispo de la diócesis de Barbastro, Monzón. Gracias por su palabra y por atendernos. Gracias a ti y a todos los televidentes.